Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Ignelia. Es un gusto estar con todas y con todos ustedes. Yo soy Julio César Acosta y pues bien, me da gusto compartir los micrófonos, me da emoción compartir los micrófonos con mi compañero y amigo Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muy buenos días, querido amigo, muy buenos días. Saludo a todas y todos en este primer podcast de Ignelia y pues nos encontramos genial. Súper chido. Y la neta es que Ignelia va a ser, bueno, es un proyecto que lo que busca es justamente acercar a todas y a todos, pues a los distintos temas de investigación que se generan con compañeros investigadores, con gente ya que pues tiene una maestría, que tiene un doctorado, con gente que también ha hecho investigación desde otras alternativas, desde otras perspectivas y por supuesto abrir el debate. Lo importante en estos tiempos de la información es abrir el debate y Ignelia es justamente eso, un espacio para abrir la conversación, la charla, el debate. Y pues bueno, Mauricio, ¿qué más es Ignelia? Cuéntanos. Pues Ignelia también es un espacio de difusión cultural. Es un espacio en donde vamos a estar invitando a personas que desean y que tienen temas de investigación, que tienen temas de opinión bastante interesantes y que quieren compartir con la sociedad en general. El Ignelia está dirigido a estudiantes, a alumnos, maestros, trabajadores, etcétera. Vientos, y el día de hoy tenemos a dos invitadas, ¿no es así, Mau? Totalmente. Tenemos el día de hoy unas invitadas de lujo que son las primeras invitadas de Ignelia y estamos muy contentos de recibirlas aquí en este podcast. Y vamos a comenzar a presentarlas, que estamos aquí con la maestra Alejandra Duque Mata y la maestra Claudia Valeria Zúñiga Manríquez. Bienvenidas. Hola Mauricio, hola Julio, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un honor estrenar con ustedes este proyecto. Sé que pues le han trabajado duro y pues les agradezco muchísimo la invitación. Hola, pues mucho gusto de estar también con ustedes, con Ale, estrenando este podcast con muchas ganas y pues muy feliz, felicitándolos también por este proyecto. Gracias. Muchas gracias, chicas. Ahorita en un momento más hablaremos un poco al respecto sobre ellas. Es importante también mencionar que, pues, si les van gustando nuestros podcasts, pues nos sigan en nuestras distintas redes sociales, que ya también hablaremos al respecto, pero que también nos escriban. Lo importante es justamente esta retroalimentación, esta charla, generar un debate. Podrían estar o no de acuerdo con lo que planteamos aquí o con lo que se plantea en este podcast, y eso es válido y eso, por supuesto, va nutriendo la cuestión del debate. Vamos a irles presentando la estructura de nuestro podcast, que es Ignelia, y queremos hablarles sobre nuestro contenido, y uno de ellos es las cápsulas de contenido que estaremos escuchando a lo largo de cada programa, y en esta ocasión vamos a escuchar una de mi compañero Mauricio, que estoy seguro que les va a gustar. Yo estoy seguro que a todas y a todos nos late el tema de la tecnología, y pues Mauricio es súper especialista en esa parte. Y su cápsula se titula Escritorio Remoto de Google. Así que vamos a escuchar esto que nos tiene preparado Mauricio y regresamos. Esto es Escritorio Remoto de Google. Muy buenos días. Continuamos con esta cápsula. Muchas gracias, Julio. Pues, como ya lo mencionó mi compañero, tenemos una cápsula de tecnología, que más bien es una herramienta. Y bueno, ¿quién no ha usado Google? Sobre todo en estos tiempos. Google tiene no solamente el buscador que todos conocemos, es realmente una empresa que tiene diferentes servicios y que están puestos tanto en cuestiones muy especializadas en la educación, pero también un poco estas herramientas que podemos sacar una productividad muy especial. Y el día de hoy, pues hablaré puntualmente de una de ellas,
cabe mencionar que todas las herramientas de Google que estaré comentando en este podcast en otros podcasts, porque debo decirles que soy muy fan de Google, son totalmente gratuitas y que bueno, están ahí y están ahí para que las usemos. El escritorio remoto de Google es una extensión, es una aplicación también que podemos descargar en nuestros celulares e instalar en nuestra computadora. Y aquí es donde viene la magia. Tenemos que instalarlo en nuestra computadora y tal cual lo buscamos en Google, escritorio remoto de Google, o si lo quieren buscar en inglés, que igual aparece, será como Chrome Remote Desktop. Y de esa manera nosotros instalamos una extensión como instalaríamos cualquier otra extensión que tenemos en nuestro explorador. Vamos a la página, la instalamos y posterior a eso es muy intuitivo realmente para instalarse. Tenemos que ceder algunos permisos. Tenemos que tener una sesión iniciada en una cuenta que también tengamos en nuestro celular. Ojo con eso. Y después vamos a bajar esta misma aplicación. La vamos a buscar en su tienda de aplicaciones, ya sea iOS o Android. Y van a descargar la aplicación de escritorio remoto de Google. Ya que lo tengan instalado, pues viene algo muy interesante que es iniciar sesión y les va a aparecer de manera automática el nombre de la computadora en donde tienen instalado la extensión. Por ejemplo, computadora de Mauricio, computadora de Julio, etcétera. Y la van a seleccionar. ¿Qué es lo importante aquí? Que una vez que lo seleccionen, va a aparecer como si estuvieran viendo su pantalla en el celular. Incluso aunque su compu haya estado bloqueada o esté en suspensión, pueden ustedes ingresar siempre y cuando tengan conexión a internet. Anteriormente este tipo de herramientas solo funcionaban si estábamos conectados a Wi-Fi. En este caso, desde cualquier punto realmente donde tengas internet, puedes accesar. ¿Y qué es lo importante aquí? Sobre todo en esta nueva normalidad y muchos aquí que nos están escuchando pues están ya o regresando a la escuela o sobre todo aquellos que ya están regresando a los trabajos. Y en la escuela, aunque estemos de manera virtual, pues también sucede que de pronto pues dejamos archivos en la compu, etcétera. Sobre todo yo le he sacado mucho provecho en cuestiones de trabajo, que la verdad esto de llevarte todos los archivos, y aunque tenemos la nube de Google, el Drive, pues no todo está ahí. Entonces para eso nos puede funcionar. Puedo accesar desde mi celular en cualquier lugar en donde me encuentre y manipular mi compu realmente desde cualquier sitio y enviarme archivos, abrir incluso algún audio, alguna película. Si quiero ver una película en el teléfono, gastaría en este caso pues sí tus datos, pero en menor grado. Y sobre todo, como comentaba, tener acceso a tu compu desde cualquier lugar en donde te encuentres. Esto la verdad es que facilita muchas cosas. Hay cosas que o ya no nos da tiempo de subirlo al Drive o la memoria. Y bueno, decimos, ¿sabes qué? Dejo mi compu prendida, me voy a mi junta y acceso a la presentación desde mi teléfono. Pero estarías realmente accesando a tu computadora. También nos sirve para, por ejemplo, apagarla si se nos olvidó en la casa, o incluso por ahí les doy un tip, después lo andaré más. Pueden dejar activada una webcam en su compu, en alguna, por ejemplo, abren Google Meet o algún software que tengan de cámara y pueden incluso estar monitoreando su oficina o lo que hayan dejado activado. Ojo, esto lo pueden hacer en su compu, en la oficina, en el trabajo. Entonces, estos son todos los beneficios que podemos tener de esta herramienta. Así de sencillo. Si hay alguna duda en ese sentido, vamos a estar publicando ahí en las redes. Por eso lo que comentaba Julio, que estar atentos. Vamos a estar publicando un poco de cómo va esta herramienta para que pues la puedan descargar y la puedan usar. Pues eso es todo por mi parte en esta cápsula y espero que les haya gustado muchísimo. Continuamos con nuestro compañero Julio. Súper. La verdad es que bastante interesante y sobre todo Google pensamos que nada más es el correo electrónico, ¿no? O pensamos que es el buscador, pero Google tiene un sinfín de herramientas y demás. ¿Qué herramientas utilizan ustedes, chicas, de Google? Bueno, pues, por ejemplo, sí, por supuesto, el Gmail, ¿no? El buscador clásico también. Por otro lado, pues el Drive, Google Meet. O sea, yo creo que Google es una de las empresas mucho más ambiciosas en el sentido de acaparar estos servicios y mucho más en auge por la situación actual, ¿no?
Así es, fíjate que yo también, bueno, pues hemos sido esclavos de esta nueva herramienta, de estas nuevas tecnologías, porque precisamente para lo que nos compete, que es, por ejemplo, en el caso de la investigación, pues ahí Google Académico es genial, ¿no? O sea, sí te da como una búsqueda más especializada en cuestión de artículos de investigación. Y pues bueno, tenemos que ir moviéndonos conforme va pasando los tiempos, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena herramienta y la ha sabido hacer en el mercado, ¿no? A nivel internacional. ¿Quién en estos tiempos no ocupa el buscador de Google para cualquier cosa, ¿no? Sí, exacto, para cualquier cosa, quien no ocupa el buscador de Google. Pero bueno, ahí está la información de Mauricio. La neta es que sí, todos somos, como bien lo dijo Alejandra, esta parte de somos esclavos de la tecnología, ¿no? Y bueno, hablando justamente de Alejandra, quiero presentarla, que ya para entrar de lleno a este tema que elegimos, que pues bueno, refiere a las fechas importantes en las que está viviendo nuestro país, refiere también a las acciones, a los acontecimientos importantes y decidimos hablar sobre el feminismo, sobre el 28 de septiembre y pues bueno, Alejandra Duque es especialista. Déjenme hablarles un poco sobre ella para que la podamos conocer. Ella es Alejandra Duque Mata, es comunicóloga, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es maestra en Ciencias Sociales por la misma universidad, la del Estado de Hidalgo, y sus temas de investigación son género, diversidad sexual, migración, refugiados, ocupación, trabajó en secretaría particular del municipio de Pachuca, entre muchas otras cuestiones. Y nos da muchísimo gusto estar contigo, Alejandra. Ya conocimos un poco a ella y pues bueno, vamos a estar entrando de lleno a este tema del feminismo. ¿No es así, Mau? Totalmente, no sin antes presentar a Vale, hablar un poquito también sobre su semblanza y continuar de lleno al tema. Con nosotros también está, como ya mencionaba, Claudia Valeria Zúñiga Manríquez. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho, Psicología e Historia de México. Es egresada de la especialidad en Docencia y la maestría en Ciencias de la Educación. Y actualmente es psicoterapeuta en el Centro de Justicia para Mujeres. Entonces, como verán, tenemos dos grandes personalidades acompañándonos el día de hoy para precisamente abordar este tema tan interesante del 28S. Que bueno, como ustedes saben, es el día que se conmemora la lucha por la despenalización del aborto en América Latina, en el marco, claro, del movimiento feminista en el que viven no solo nuestro país. Entonces, bueno, pues vamos a continuar de lleno con este tema. Estimadas compañeras Ale, Valeria, pues bienvenidas y el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Mau. Muchísimas gracias, Julio. Vale, no sé si quieras empezar o quieres que yo inicie y ya vamos desarrollando el tema. Como tú me digas, Vale, no hay ningún problema. Sí, Ale, muchas gracias. Pues primero, gracias a los dos, a Julio, a Mauricio, en primer punto por interesarse en la divulgación, en compartir temas tan interesantes y empezar con este tema que, bueno, es un tema bastante polémico, pero que es justo por lo polémico que es sucinto tratarlo, ¿no? Compartirlo en foros, compartirlo desde la academia, compartirlo desde las instituciones públicas, desde la experiencia particular o personal. Creo que es un tema, como los temas de los seres humanos, complejísimo. Entonces, aquí, pues como yo quiero comenzar vamos a decir, este podcast, este conversatorio acerca del tema, es mencionando que la situación de las mujeres, no nada más en México, en América Latina y el Caribe, sino a nivel humanidad, digamos, a nivel global, ha sido una situación en los últimos tiempos muy discutida. Hasta incluso hoy se discuten
algunas cuestiones de si el feminismo actual o algunas clases de feminismo específicamente están siendo válidos, ¿no? Con las acciones que están tomando, particularmente aquí en México con la situación de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sin embargo, yo también en este aspecto histórico, pues quiero rescatar que no es una lucha que lleve poco, pero tampoco es una lucha que ha sido en todo el tiempo con la misma intensidad, ¿no? Creo que en los últimos años ha tomado una fuerza mayor y se ha develado también con algunos, digamos, acciones, con algunas formas ya más contundentes de la lucha feminista, ¿no? Así es, vale. Ay, perdón, no sé si alguien quiera comentar algo. Me parece nada más apuntar algo que decía Valeria justamente en este inicio, que es, no es un movimiento que lleva poco y tampoco es con la misma intensidad. Eso me parece importantísimo y de ahí me gustaría también comenzar con la pregunta, Ale, porque me queda claro que hay mucha gente que todavía no identifica qué es el 28 de septiembre, qué es el feminismo. Justamente, ¿qué es el feminismo, Ale? ¿Cómo partiríamos para la gente que no lo conoce? Mira, como tal, pues es un movimiento que se ha derivado de diferentes olas a lo largo de la historia. Ahorita me parece estamos en la última ola y, por ejemplo, lo han dividido en lo que es el feminismo radical y el feminismo liberal. Entonces, por ejemplo, en el feminismo liberal, o sea, es la misma causa, nada más que sí hay un poquito ahí como de no contrariedad, pero sí de como de lucha, pero finalmente va encabezado que las mujeres tenemos que alzar la voz, ya la estamos alzando y pues bueno, a algunos les parece de alguna manera incómodo, ¿no? Entonces, partiendo del feminismo radical, pues este afirma que los hombres oprimen a las mujeres mediante formas internalizadas de dominación, como lo es el patriarcado. Entonces, las mujeres, pues, ¿qué hemos hecho? Nos hemos unido, nos hemos dado cuenta de esta opresión, porque digo, finalmente somos ciudadanos, vivimos en el mismo país y lamentablemente no tenemos o no gozamos de los mismos derechos que pudieran tener pues los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de pues el feminismo liberal, pues se enfoca más que nada en los individuos, ¿no? Es un feminismo que radica también en la opresión de la mujer, pero pues también tratan de involucrar a los hombres, ¿no? O sea, para que ellos también se den cuenta de la situación en la que estamos pasando y de alguna manera pues se vuelvan nuestros aliados, lejos de que ustedes nos vean como, o que nos veamos como enemigos, porque tampoco es algo que tenemos como muy, muy marcado y dicen, no, es que porque también hay un término muy feo que nos han denominado las feminazis, ¿no? Pues para empezar, si fuéramos, digo, es un término muy fuerte que lo hicieron y salió para desvalorizar precisamente este tipo de movimientos. Y, por ejemplo, ¿no? Si fuéramos nazis, pues imagínate, ya hubiéramos hecho un genocidio con todos los hombres. Y la verdad, pues no. O sea, digo, las cifras apuntan a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya centrándonos un poquito más en el tema del 28 de septiembre, pues es el día, ¿no?, que se conmemora la lucha por la despenalización del aborto en América Latina. Y fue un día en el que millones de personas del continente se unen a favor de la descriminalización y legislación del aborto. Digo, Valeria, que ya ella es de formación abogada, igual nos puede hablar un poquito más de esos términos, pero, por ejemplo, las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias no intervienen. Entonces, este día en especial surge en 1990, en un encuentro feminista latinoamericano. De hecho, se da en una plaza, ¿no?, que se llama San Bernardo, precisamente en Argentina. Entonces, se ponen a intercambiar puntos de vista, ¿no? Y tratan de que ningún tema se quede de lado, digo, sexualidad, trabajo, salud, cultura, inclusión también de las mujeres indígenas, mujeres campesinas, la vida cotidiana, educación, poder, participación política, social, ciencias, medios de comunicación, derecho, economía, porque pues bueno, básicamente en todos estos puntos pues siempre hay una discriminación muy, muy velada y muy marcada también hacia las mujeres.
Totalmente de acuerdo, Ale. Y en ese sentido, precisamente mencionas algo muy importante, que son fechas, porque creo que de manera general se ha entendido que es algo reciente y sabemos muy bien que no lo es. Hay fechas importantes, hay fechas muy interesantes que precisamente acaban de mencionar las dos. Y nos gustaría que Vale nos comentara precisamente esta clave de las fechas, porque creo que es algo importante también abordar. El feminismo, el 28S, esta lucha contra la despenalización del aborto no es algo nuevo y consideramos que se tiene esa percepción del tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Vale? Claro que sí, con mucho gusto, Mauricio. Mira, pues en realidad es cierto, ahorita muchas personas acaban de tener un primer contacto con la fecha, relacionar el 28 de septiembre con esta lucha feminista, particularmente a favor de la despenalización, ¿no? Y Ale comentaba un aspecto importantísimo, pues primero que sí, tiene esto 30 años, o sea, en 1990 para acá se ha ido haciendo esta conmemoración, que no significa que antes no hubiese luchas, ¿no? Por eso justo llegan a convenir estos puntos claves. Yo creo que las fechas son muy importantes para hacer este trabajo conmemorativo. Por ejemplo, incluso tantos años utilizando la fecha del 8 de marzo, ¿no? Y hablo del 8 de marzo porque ha sido una fecha en muchos aspectos tergiversada, mal interpretada, ¿no? En donde se hace como esta comparativa de una mujer con una belleza natural y entonces se felicita por el simple hecho de tener un cuerpo de mujer, una forma de mujer y un estereotipo muchas veces de mujer. Entonces se hace una apología de los estereotipos de género a través del 8 de marzo en muchas latitudes, en muchos tiempos. Apenas yo he visto ya una actitud un poco distinta, no de en general la población, por supuesto que no, pero sí he notado que se puede divulgar más, se difunde más la idea de que ese día no es un día de celebración de ser mujer, ¿no? Sino que es un resultado a la violación de derechos laborales, por no decir derechos humanos, de las mujeres que alzaron una huelga y que fueron calladas con asesinatos, ¿no? Que esa fue la situación que por la cual conmemoramos el 8 de marzo, ¿no? Y asimismo, el 28 de septiembre pues es una fecha conmemorativa de una lucha por que los derechos humanos se respeten de las mujeres, ¿no? Yo creo que el feminismo, o particularmente tal vez un feminismo, busca esta igualdad de las condiciones de vida entre los seres humanos, más allá de hacer una distinción muy clara entre ser hombre o ser mujer, es una ideología que busca estar eliminando, erradicando las desigualdades sociales, ¿no? Y también Ale pues comentaba un punto acerca de los términos legales, que también es muy importante aclarar porque se hacen tergiversaciones también de los términos legales. En este punto, la despenalización significa que quitar la punibilidad, la pena de una acción, o sea, quitarlo de la tipificación legal de delito, ¿no? ¿Qué es un delito? Pues es una conducta típica. ¿Por qué típica? Porque se clasifica. Lo que se hace con un delito es marcar unas características, así como se hace cuando se marca un cuadro clínico, pues en el derecho penal lo que se hace es categorizar, caracterizar una conducta, se vuelve típica y se hace punible. ¿Qué es punible? Pues castigable, por supuesto. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, estado en el que todos nosotros vivimos, pues es un delito el aborto en cualquier momento del embarazo, ¿no? Y el Código Penal sigue utilizando este término que yo considero que no es algo ad hoc y tampoco un término actual, pero de la preñez, ¿no? En cualquier momento de la preñez. Así mismo lo dice el Código Penal del Estado de Hidalgo. Y hay algunas causales por las
cuáles no es punible, ¿no? Castigable en el estado de Hidalgo el aborto, por ejemplo, cuando es producto de una violación, pero también producto de algún embarazo obligado, por así decirlo, ya sea por un médico o por otros medios clínicos. Y en este aspecto, pues aquí lo que encontramos, que es una dificultad muy grande, es que el Ministerio Público tiene que haberlo sabido y haber estado al tanto del delito cometido. Entonces, si bien es algo que nos permite tener una vía ahí de derechos o defensa de las mujeres embarazadas en estas condiciones, por otro lado, sigue siendo opresivo. ¿Por qué? Pues porque tiene que haberse dado una indagación por la autoridad, en este caso el Ministerio Público. Por otro lado, el aborto no será punible también en condiciones de que haya sido o esté en peligro, haya sido, no sé, muy peligrosa la situación del embarazo, o esté en peligro la vida de la madre, en este caso, o haya cuestiones genéticas muy riesgosas para el nuevo, pues el nuevo ser, o en este caso la conformación de la gestación de este nuevo ser, ¿no? Esas son algunas cuestiones que en muchos estados todavía de la República Mexicana, pues siguen vigentes en tanto al aborto. Por eso es que esta situación del 28 de septiembre no es una situación menor, y que a veces las fechas ayudan a tener una representatividad mental acerca de las luchas sociales, ¿no? Me parece súper importantísimo lo que estás mencionando y yo quiero pasar con Ale respecto también a la misma pregunta, porque creo que aquí también se trata de ir comprendiendo. Creo que algo que hace falta en esta parte, sobre todo en la cuestión desde el punto de vista de los hombres, es entender a qué se refiere el feminismo. Y a mí me gustó mucho esta definición que mencionabas sobre erradicar desigualdades sociales. No es un tema solamente de decir quién es mejor, porque creo que nunca ha sido por ahí y que muchos lo tergiversan hacia eso, sino justamente esto, ¿no? En el clavo de erradicar desigualdades sociales. Por otro lado, creo que también esto que mencionas, Vale, respecto a la cuestión que es despenalización del aborto, ¿no? Es tipificar, es la tipificación del delito, es quitar este punto de que es un delito, y que muchos lo tergiversan a que las mujeres van a estar abortando y que bueno, y que empieza como también esta cuestión de la ideología de los mismos hombres, del machismo, referente hacia la cuestión de por qué tienen que abortar, no es de Dios, y empiezan a mezclarse otros temas, lo religioso, los prejuicios, y que se va haciendo a un lado esta cuestión de la tipificación del delito, ¿no? Que a final de cuentas es lo que se busca, ¿no, Alejandra? No sé si podrías ahondar un poquito más ahí. Sí, claro que sí, Julio. Mira, la situación es que tenemos que ponernos en contexto, ¿no? Estamos un país netamente moralista, ¿no? De usos y costumbres. Entonces, pero aquí pues hay una cuestión muy importante que es una situación de derechos humanos. Y a mí me fascinó que esta Vale me acompañara precisamente en este tema, porque con ella en el apoyo legal, ¿no? En algunos términos, pues ella tiene todo ese amplio panorama que a veces, pues humanamente los demás no lo tenemos, ¿no? Entonces, la cuestión de exigir, ¿no? Una vida libre al acceso al aborto seguro y legal, pues es que se debe a que miles de mujeres en México pues mueren a causa de embarazos de alto riesgo y ponen en peligro su vida. Y el problema es que las personas de alguna manera confunden o piensan que el que se quite lo que decía Valeria, ¿no? La cuestión de despenalizar el aborto es para no señalar a la mujer y llamarla asesina, ¿no? Porque pueden ser demasiadas las causas por las que una mujer tiene que recurrir a un aborto. Y yo creo que es una situación que yo creo que a cualquiera no le sería fácil tomar una decisión. Y la gente desgraciadamente juzga desde el ojo, ¿no? Así de religioso y de usos y costumbres, que ya lo mencionaba, porque es así como, van a permitir el aborto seguro, seguramente ya nos ven ahí a todas en la fila esperando en el hospital a pasar a un aborto, ¿no? Y no es así. La única realidad y lo que no han entendido es que lo que queremos es que el Estado no decida en nuestros propios cuerpos.
¿Por qué? O sea, ¿por qué el Estado va a decidir si yo quiero o no tener un producto? O sea, ¿por qué el Estado está decidiendo sobre mi cuerpo? Y eso no pasa en el caso de los hombres. A los hombres no se les obliga, por ejemplo, a hacerse la vasectomía, ¿no? Es un tema igual que dices, ¿por qué las mujeres siempre hemos estado sometidas a ese control, ¿no? Simplemente, no te quieres embarazar, llénate de pastillas y hormonízate y no sabes el daño que eso nos hace a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, no, lo que tiene que quedar en claro es que el aborto no se busca para que sea un método anticonceptivo, o sea, estaríamos cayendo en un error, ¿no? O sea, lo que estamos buscando es que exista una educación sexual para decidir, ¿no? Esto es que desde que los niños son pequeños y tú le hablas con toda la normalidad y les explicas, ¿no? Y que tengan la información, ellos ya tienen la situación o ahora sí que el poder de decidir sobre sus propios cuerpos si quieren tener o no relaciones, ¿no? Pues anticonceptivos para no abortar, ¿no? Ese es otro punto que también estamos buscando con esta lucha del 28S. ¿Por qué? Porque ha habido casos en donde, no sé, las adolescentes, ¿no? De 15, 16 años van a un hospital y resulta que pues no te dan los métodos anticonceptivos porque para empezar tienes que ir con un tutor, ¿no? O tu papá o tu mamá. Entonces dime a qué edad tú quieres ir con tus papás a decir, bueno, yo quiero empezar a tener una vida sexual y resulta que tengo que ir con un tutor, tengo que tomar una plática, y me condicionan esos anticonceptivos, ¿no? Y precisamente aborto legal para no morir. Yo creo que ustedes han escuchado bastantes casos de mujeres que han abortado accidentalmente y luego las criminalizan. Y bueno, tuvimos el caso de una mujer en Querétaro que estuvo 1 año y medio, me parece, en la cárcel porque pues a la muchacha se le salió el producto, ¿no? Y dijeron que ella quería abortar y lo abortó y como el caso de ella hemos escuchado millones de casos, ¿no? Por poner un ejemplo, a niñas que han obligado a abortar teniendo la edad, no sé, de 11, 13 años, ¿no? Entonces, pues la idea es que, pues es un tema de salud, que sí debería de tener su grado de importancia, ¿no? Porque precisamente mueren muchas mujeres en la clandestinidad. Entonces, desgraciadamente tenemos una profunda desigualdad económica y social. O sea, también con este tema se destapan otras situaciones. ¿Quién tiene acceso a un aborto? Ya no digamos legal o clandestino. O sea, por ejemplo, hay una gran diferencia entre, en el caso de Vale y yo, que estamos en la ciudad de Pachuca. Si yo tengo los medios para interrumpir mi embarazo, pues yo me voy a la Ciudad de México y a lo mejor pago de 900 a 3,000 pesos para hacerme un aborto, ¿no? Pero quienes viven en una comunidad, quienes no tienen el derecho de decidir de ser madres o no, las están obligando. O sea, también ahí vemos esa desigualdad entre nosotras mismas y en un estado de derecho, que pues por el simple hecho de vivir en Hidalgo, a mí sí me criminalizan, pero bueno, si me voy a la Ciudad de México ya está, pues ahora sí que garantizado y no pasa nada, ¿no? Y algo muy importante, ya porque igual no me quiero extender mucho en el tema, ¿no? Pero pues el acceso al aborto para todas las mujeres es una deuda histórica, es un tema de verdad de justicia social y que no debe de ser el privilegio pues de unas cuantas, debe de estar pues determinado en ubicación geográfica, lo que ya les mencionaba, y pues nuestras condiciones socioeconómicas, ni mucho menos, pues por posturas religiosas, ¿no? Y algo que encontré, ¿no? En la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, es que la mayoría de las mujeres que han abortado en la Ciudad de México, pues sí, son entre 15 y 49 años. Dista un poco la cuestión de los estudios, ya que es desde primaria hasta posgrado, pero lo increíblemente de esta encuesta es que el 54% de las mujeres que han abortado en la Ciudad de México son mujeres que ya están casadas. O sea, no son chavitas de 15, 16 años que me embaracé y ya me quiero ir a abortar. O sea, aquí las situaciones, a pesar de que ya lo legalizaron en la Ciudad de México,
las mujeres que mayormente van son mujeres que ya tienen hijos, que ya están casadas, ¿no? Entonces también ahí hay otro tema, o sea, no necesariamente las jovencitas, y es lo que pues las señalan demasiado, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ale. Y precisamente esto que están comentando, pues aborda, como ya lo mencionaba Vale, lo está mencionando Ale, pues es un tema de justicia social, es un tema de salud, que no es un tema menor, es un tema muy importante, es un tema desde luego cultural, y que claro, esto se canaliza hacia una agenda, hacia ciertos pasos que van a continuar y que nos gustaría que nos comentaran en cuanto a qué sigue, en cuanto a el movimiento feminista en el tema del aborto. También el tema de pues el aborto no es, como comentaba Ale, pues una cuestión eh, vamos, de que es un anticonceptivo, ¿me explico? Entonces nos gustaría conocer un poco más de qué sigue en el movimiento, qué sigue en esta agenda, cuál es su opinión respecto a lo que debería seguir también. Y bueno, antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con el tema, dejándolas con estas preguntas, Ale, ¿vale? Para que, eh, bueno, podamos seguir ahondando con el tema y cruzar algunas preguntas más sobre este tema tan importante. Y bueno, Claro que sí. ¿Sí? Sí, adelante. Perfecto. Esta pequeña pausa es a cargo de nuestro compañero Julio. Es una pequeña pausa en donde vamos a poder escuchar el tema Poesía para Todos. Y bueno, los dejo con mi compañero Julio y regresamos un momento con este tema tan interesante. Seguimos en Icnelia. Cuando tengo ganas de llorar, recuerdo las canicas que perdí por la soberbia temprana del apostador. Lloro porque las canicas eran como pequeños planetas que dormían en el universo de mi bolsillo. Lloro porque ahora deben estar solas en algún basurero, en la casa de una abuela que no es la mía. Mi abuela vive en el Panteón La Colina, en el pasillo 41, al lado de un señor que se llama José. Lloro porque las canicas son como los ojos de Dios, pero verdaderas. Alumna. Su nombre es Mirza y es triste como la poesía contemporánea. Abandonó su pueblo por los estudios y extraña a Moris, porque en sus ojos Moris parece el paraíso. Extraña a sus padres y los escribe en cada ejercicio del taller de lectura y redacción. Yo solo puedo decirle, buen trabajo, ánimo. Chihuahua no es tan triste como tus ojos, pero ni siquiera yo puedo convencerme. Mirza lanza una sonrisa quebrada y en su nostalgia se destruye el mundo. Es aquí que te pierdo. He llegado a esta página con los pulmones agotados para decirte que hay sangre y pavimento muerto a un lado de nuestro camino, en el canto de nuestra discordia, en el canto de las barrancas y del cobre. Es aquí que te pierdo. Sería fácil decir, pobre Miras, míralo llorando, ya tuvo suficiente, déjenlo, la lección ha sido dura. Pero en la facilidad encuentra el ciclo la historia, su piedra, fuente inagotable de caídas y olas. Que sufra Midas, que le pese, y encuentre en el llanto su río, donde pueda ahogar para siempre el oro y su miseria. Chihuahua, Distrito Federal. ¿Dónde está el monstruo? Yo solo observo a un niño gigante con miedo que no deja de llorar. Estos fueron algunos poemas de este pequeño libro que se llama La retórica del llanto de Arturo Loera, quien es un escritor mexicano nacido en 1987 en el municipio de Chihuahua. Estudió la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
fue delegado de su universidad en la Red Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura, es autor del poema Vacío, del poemario El Poema Vacío y Cámara de Gesell. Sin duda alguna, en este pequeño libro de La retórica del llanto, un libro de poemas descarnado que explora las dolencias de la vida, la pérdida, el abandono, la muerte, la incertidumbre humana, la embriaguez y la finitud a la que estamos destinados los seres humanos. Espero que les hayan gustado esta serie de 5 poemas de este pequeño libro que se llama La retórica del llanto de Arturo Loera, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Esto fue Poesía para Todos. Espero que la hayan disfrutado. Pues estamos de regreso y bueno, nuestro compañero Julio preparó esta poesía, esta lectura, especialmente para este tema que estamos abordando el día de hoy y que considero que va pues muy ad hoc con esta charla. No sé qué opinen, estimadas compañeras. Le cedo la palabra a Vale para no extenderme yo tanto. No, no es cierto. Vale, ¿tú qué opinas? Gracias, Ale. Sí, bueno, pues yo creo que la poesía es la oportunidad de tomar un respiro en la vida humana para hacer reflexiones profundas acerca de nuestra experiencia. Creo que la incertidumbre es parte de la experiencia humana y es uno de los asuntos, yo creo, que siempre estamos intentando evitar, ¿no? Lo que preguntaba también Mauricio hace un momento acerca de qué es lo que viene con todas estas luchas, con toda esta cuestión del 28S, etcétera. Bueno, pues no es algo que se pueda saber con certeza. Es una incertidumbre, así como nos sorprendió esta situación de el COVID-19, así yo creo que se presenta el panorama hacia nuestro futuro. Lo que sí es cierto es que vamos a seguir viviendo y develando pasiones humanas y luchas sociales también, ¿no? Wow, qué bello, qué bella definición sobre la parte de la poesía. Sí, creo que es importante partir de distintos elementos en esta lucha feminista, porque yo creo que varios puntos de lo que han dicho que se me hace súper interesante, que también a mí me está sirviendo bastante, es esta cuestión de, es una deuda histórica, hablamos de la justicia social, hablamos también de una cuestión de educación que es fundamental y sobre todo tendríamos que pasar hacia una educación sexual y no a una educación moralista, religiosa, basada en creencias, ¿no? Que al final de cuentas también podríamos entrar al debate, pues, de las creencias y de las tradiciones, ¿no? Pero creo que en esta sociedad, pues, sí exige estar más preparado respecto a estos temas, y creo que la educación sexual también es una deuda histórica que no se ha podido solucionar aquí en nuestro país. Pero bueno, ¿cuál es el futuro? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el futuro de este movimiento feminista? ¿Cuál es la agenda feminista? Y por supuesto, ¿cuál es el futuro del 28 de septiembre? Porque en nuestro país hay 2 estados que bueno, han quitado la despenalización del aborto, han realizado esto, que es la Ciudad de México y Oaxaca. En otros estados, pues se intentó hacer, incluso aquí en Hidalgo se intentó hacer y no pasó, por apoyo y la presión de fuerzas políticas, de fuerzas religiosas, muy apegados a este tema moralista también. Y bueno, queda claro que de pronto el tema se metió, ¿no? Se escondió, como que no se quiso tocar porque es un tema delicado, es un tema político también, al menos aquí en nuestro país lo es bastante. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué debería de seguir o qué sigue en la agenda feminista? Y por supuesto también incluyendo el 28 de septiembre, Alejandra. Claro, Julio, mira, pues básicamente ahorita lo que sigue pues es seguir luchando pues por ese derecho, ¿no? El acceso al aborto legal y seguro pues ha formado una parte esencial pues de la
de la lucha histórica feminista, ¿no? Ya que pues lo que se busca es que las mujeres seamos consideradas sujetas de derecho, porque pues realmente no lo somos, porque nos queda claro que pues el Estado pues ha decidido por nosotras, ¿no? Eh, Planteando el aborto como un asunto de justicia social, se debe sobreponer a la moralidad de los gobiernos conservadores, ¿no? Resulta indefendible cómo el Estado ha tenido que interferir en un ámbito de autonomía hacia las mujeres, lo que les comentaba, ¿no? O sea, a los hombres pues realmente no les dice qué hacer o qué no hacer sobre sus cuerpos. Entonces, asumiendo pues estas posturas, pues imponen como restricciones para el goce pleno de nuestros derechos pues, humanos, ¿no? Hay una agenda a nivel internacional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, avala el aborto antes de las 12 semanas. Y entonces aquí se ve una doble moralidad por parte del Estado, ¿no? De México. Ellos reciben recursos, ¿no? Sobre los temas que se tratan en agendas internacionales y pues uno de ellos es la cuestión de salud, ¿no? La salud pública. Entonces, aparentemente es un derecho que tenemos velado, porque lo que hemos venido viendo es que nada más en 2 estados está despenalizado. Es más, en América Latina, donde inició todo esto, que es en Argentina, pues también han tenido esa gran lucha y hasta el momento pues no hemos podido y no se ha podido garantizar que las mujeres no mueran en esa clandestinidad. Entonces, en este punto, pues lo que viene en la agenda feminista es tratar de que todas las mujeres entiendan que es una lucha de mujeres hacia mujeres, que la que se quiera sumar, que se sume, que lean, que investiguen, que se informen, que no se dejen llevar, porque hay veces que pues no tenemos esos, digamos, esos lentes de la perspectiva de género, que hay veces que hemos normalizado tantos micromachismos, tanta violencia hacia la mujer, que eso, bueno, ¿a qué ha derivado? Y es un tema igual polémico, la cuestión de los feminicidios, ¿no? Entonces, en cuanto a la agenda feminista, pues es seguir en esta lucha hasta que haya una igualdad y una equidad de las mujeres. Sabemos que, pues, vamos a seguir, ¿no? Porque, pues, en este tanto, pues, en un nivel normativo y ante la falta de respuesta del mismo Estado, te comento, ¿no? Han surgido en toda Latinoamérica grupos feministas que acompañan y asesoran a mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Yo creo que no es una situación fácil, ¿no? Porque vienen muchas cuestiones, ¿no? Desde la cuestión de la salud como la cuestión, la carga moral de la culpabilidad que la misma sociedad te hace sentir. Entonces, lo que sí es que existen diferentes líneas telefónicas en diferentes países, ¿no? La existencia de estas líneas o que las mujeres tengan acceso a esa pieza fundamental, pues incluso es para que se dé un cambio cultural, ¿no? Hablar del aborto sin prejuicios, tener información científica y ayudar a desmitificar, ¿no? Estas líneas telefónicas están en México, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Entonces, el acceso al aborto para todas las mujeres, como ya lo veníamos diciendo, es una deuda histórica, es un tema de justicia social y pues no debe de ser el privilegio de unas cuantas, ni debe de estar determinado, como ya lo habíamos mencionado, por la ubicación geográfica, ¿no? Entonces, en este marco de derechos humanos, pues se evidencia que la criminalización del aborto solo genera más muertes, más desigualdad y se traduce en una violencia de Estado contra las mujeres. Y es lo que, pues, desgraciadamente los hombres no ven. Y, pues, ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es un tema que sí causa, pues, polémica. Uh-huh. Nos han criminalizado en todos los sentidos. Pero, ¿qué pasa? Las mujeres, cuando hemos tratado de hacer las cosas bien y hemos guardado las formas, como algunos los dicen, pues solamente se han burlado de nosotros, ¿no? La primera marcha en silencio que hubo en la Ciudad de México, pues no tuvo tanto aforo y, ay, pues pobrecitas están marchando, ¿no? Cuando hubo ese baile, ¿no? ¿Cuántos memes no salieron de las mujeres bailando por expresarse? Pero ¿qué pasa cuando las mujeres alzan la voz, cuando las mujeres
salen a las calles y hacen desperfectos, ahí sí, ¿no? O sea, ahí sí nos voltearon a ver y ¿qué nos dijeron? No son las formas, pero bueno, debemos de tener en el entendido que pues nuestros derechos siempre han sido oprimidos por el simple hecho de ser mujeres, y no es que nos hagamos las víctimas, ojo, no, pero pues se supone que estamos en un mismo Estado de Derecho, ¿no? Que nos garantiza libertad, igualdad, equidad, y pues realmente vemos que sigue siendo lo mismo. Y un claro ejemplo de ello también, y no me va a dejar mentir mi compañera Vale, en este caso, ¿en qué año fue aprobado el voto para las mujeres? ¿No? ¿Bajo qué circunstancias fue aprobado? Bajo una ola de sufragistas que empezaron en Inglaterra porque pues precisamente se dieron cuenta de que no tenían pues derechos, su voz no valía. Entonces, han pasado 65 años donde las mujeres apenas tenemos acceso al voto. Entonces, hay un rezago de verdad hacia los derechos de las mujeres que las mujeres hemos tenido que luchar por esos derechos que nos han sido arrancados por el simple hecho de ser mujeres. Y que nosotros hacemos la invitación a los hombres a que se unan, a que sean nuestros aliados, a que pues compartan información sana, ¿no? Que no estén compartiendo packs, que no estén compartiendo situaciones de violencia, que sean empáticos a nuestra causa, porque pues digo, no sé, aquí en el caso de Mauricio, de Julio, pues yo no sé si alguna vez ustedes han sufrido algún acoso o han sufrido alguna situación que los ponga en peligro o han sentido el miedo de salir a la calle y que alguien vaya atrás de ustedes. Igual y no es descontextualizar, todo viene aunado a, ¿no? De que pues las mujeres no hemos tenido los derechos y ahora que estamos alzando la voz por cosas que no nos parecen, porque hasta inclusive pues pareciera que es una burla el de, ay, ya son mujeres empoderadas, ¿no? Pues claro, una mujer empoderada es la que se vale por ella misma, la que no depende de un hombre, ¿no? Pero ojo, no por eso no es que no los queramos incluir. Aquí lo que queremos es la inclusión igualitaria tanto de hombres y mujeres, ¿no? Una mujer empoderada tiene una actitud firme ante sus decisiones, no permite que sea influenciada de forma negativa, admite sus debilidades, ¿no? Pero eso, ¿qué pasa? Una mujer empoderada pues la convierte en sus fortalezas, ¿no? La mujer empoderada se siente libre ante las adversidades y pareciera que a muchos hombres el que ven una mujer empoderada les causa pánico, ¿no? Les causa miedo. Entonces, yo quiero, perdón que te interrumpa, quiero también, basándome en lo que estás comentando, creo que es importante también resaltar lo que es la organización individual que han tenido las mujeres, ¿no? Claro. Si bien es cierto, el Estado no ha proporcionado esto que van exigiendo ustedes, que es una mayor seguridad, este tema del aborto, entre muchas otras peticiones, pero sí lo que se ha visto como fenómeno y como parte del movimiento social es la organización individual. Es decir, mencionabas, las mujeres nos organizamos para que entre nosotras podamos decirle si alguien quiere abortar, cuáles son los mecanismos, a dónde ir, estar informadas al respecto. Si las mujeres queremos salir, nos organizamos para cuidarnos, para mandarnos la ubicación, saber cómo vamos, recomendarnos servicios de taxis o recomendarnos X cosa. Si las mujeres queremos indagar en X tema, nos organizamos. Es decir, algo que está pasando muy interesante en este movimiento del feminismo es la organización que parte de la individualidad hacia los grupos, ¿no? Sobre todo grupos de edades. Yo quisiera preguntarles al respecto, ¿cómo ven ustedes la cuestión de la organización individual y los pequeños grupitos que se están generando dentro del movimiento? Y la otra, la cuestión de los hombres. Uno como hombre, ¿qué tenemos que hacer? Porque también es cierto que pues nos ha tocado en que nos tachan de esta cuestión de no somos aliados, nosotros no nos tenemos que meter, nosotros tenemos que mirarlo desde fuera, pero que también hay otras voces, ¿no? Desde las nuevas masculinidades, desde este feminismo que también incluye, como bien lo decía Alejandra, en esta cuestión de ser más abiertos y decir, hey, tenemos que caminar juntos, ¿no? Entonces, estas dos preguntitas me gustaría para Valeria, sobre la organización individual y sobre la cuestión de los hombres. ¿Qué tenemos que hacer los hombres, Vale? Claro que sí. Bueno, pues no sé qué tendrán que hacer, no lo sé, pero sí sé
que hay también posturas que dividen socialmente, no nada más en cuestión de género, inclusive en otras cuestiones de discriminación, ya sea por etnia, ya sea por pobreza, por preferencias, por condiciones sociales, aunque no se trate del ser mujer. Hay algunas perspectivas separatistas en donde se busca que las personas que no están en esa condición no puedan representar la lucha. Yo creo que evidentemente cualquier hombre no podría hablar desde una perspectiva, digamos, de una mujer porque no está viviendo en la experiencia de una mujer. Eso es clarísimo. Bueno, pues tampoco una como mujer pudiera hacer esta representación de la experiencia de un hombre. Sin embargo, lo que sí creo es que hay hombres con muy buenas ideas y muy buena actitud con respecto a defender derechos cuando se dan cuenta de esta diferencia en la aplicación a veces de la ley, porque también ese es otro aspecto importante. La ley que existe hoy, a veces, jurídicamente hablando, se distingue porque existen ordenamientos jurídicos especiales para las mujeres. Tal es el caso de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, muchos hombres y personas en general, incluso mujeres, se preguntan, ¿por qué es que se tiene que legislar en favor de las mujeres? Bueno, pues al ver las condiciones sociales desiguales de las mujeres, se ha tenido que optar por reglamentar estos espacios y estas situaciones. Esto no significa que la ley se aplique. Como en muchos casos, la ley termina siendo también un hermoso discurso y hasta podría decir un discurso bastante agradable y hasta poético de una realidad que no se aplica, ¿no? Pero, por otro lado, también es importante mencionar que esto es una cuestión social, o sea, de todos los seres que vivimos en la sociedad, nos distingamos como hombres, como mujeres, como personas intersexuales, como cualquier ser humano, si es que se pueden autodenominar así. Bueno, pues entonces es una lucha que también a la cual podemos participar. Siempre también con esta actitud respetuosa de la causa social, porque no es lo mismo vivirlo en el cuerpo propio que en una experiencia cercana, pero a final de cuentas ajena, ¿no? Por otro lado, también aquí agrego la cuestión que igual mencionas de la organización colectiva menor, o sea, minoritaria, digamos, esta organización que por puntos ha ido también generando noticias y visibilizando la situación de las mujeres. Bueno, creo que la organización, cualquier tipo de organización colectiva, sea pequeña o sea grande, pues ya genera revoluciones, que son las bases de muchas luchas sociales que se sostienen, ¿no? También hay revoluciones, no tanto en el sentido de la violencia, sino revoluciones ideológicas, y en este aspecto también apoyo la situación que mencionaba Ale de que a lo largo de toda esta lucha se busca también que las mujeres y también los hombres, los seres humanos en esta realidad social, nos encontremos mucho mejor informados y formados, ¿no? Porque a veces también tenemos acceso a muchos datos, mucha información, pero escasa formación. ¿Qué significa esto? Que hoy día siguen muriendo muchas mujeres, adolescentes, casi niñas, en condiciones de embarazo que no han sido atendidas clínicamente como debiera ser, y que entonces están en condiciones de abortos muy peligrosos, cuando en realidad también esto nace de condiciones sociales desiguales, pero que además condiciones que no permiten que esa mujer adolescente o que incluso sus padres puedan tomar otros caminos. O sea, a veces existe esta imposibilidad. Desde una cuestión citadina se ve mucho el hecho de mujeres adultas que decidimos interrumpir un embarazo. O sea, eso es hasta más
popular de ver. Casi no se nombran estos casos de riesgos de muerte de mujeres que tampoco es que consintieron el embarazo, porque todavía en México, y estoy segura que en América Latina y el Caribe, hay muchos casos en que las mujeres, y también podría decir que no es un aspecto latinoamericano y del Caribe nada más, o sea, por supuesto que en el mundo sigue pasando, ¿no? Pero en estos casos, nuestras condiciones sociales, la pobreza, la no formación, la falta de educación y de formación, no nada más en el sentido sexual, sino emocional, personal y pues en otros campos formativos, existen estos casos de mujeres que no consintieron al 100% ni la relación sexual que trajo como consecuencia un embarazo y por lo, pues ni por el embarazo en sí, ¿no? Ahora, por otro punto también, que este tema es complejísimo y muy, muy grande. Otra arista, podemos decir, de este tema es también el hecho de que la maternidad no es lo mismo ni que tener una relación sexual ni que encontrarse embarazada. O sea, la maternidad, aquí la idea es que la maternidad, quitándole ese mito fantástico de que es grandiosa, la maternidad es un proyecto de vida. O sea, también el hecho de que una mujer se plantee de forma muy certera si desea o no convertirse en madre, si desea convertirse en madre al lado de un hombre o de una mujer o de sus padres o de algunas otras redes de apoyo sociales, es todo un proyecto de vida. Entonces, a veces los colectivos pro vida, cuando hablan de es que hay un asesinato cuando se interrumpe un embarazo, yo creo que están dejando de lado que se inicie un proyecto que muchas veces va a verse obstaculizado porque la mujer que se está convirtiendo en madre de facto, porque se está convirtiendo en madre de forma biológica, no está convirtiéndose en conciencia de madre y que tampoco va a traer también preguntándonos igual un punto importante, ¿y quién es el padre? ¿No? Porque también casi siempre se hace esta cuestión de análisis con base en que pareciera que las mujeres pues solamente necesitamos un óvulo para embarazarnos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto también es importante considerar que se inicie un proyecto de maternidad y de paternidad que no es que se termine mañana, o sea, cuando una mujer se embaraza, inicia un proyecto de vida, ¿de acuerdo? Entonces, también ese es otro punto importante a analizar. Bueno, yo creo que es sumamente complejo y abundante el tema, ¿no? Muchas gracias. Totalmente, vale. Lo que comentas es muy importante en el sentido de que es un proyecto de vida y es un tema que pues, es de interés realmente, no es únicamente las mujeres quienes deben estar interesadas o las únicas que están interesadas en el tema. Es un tema que obviamente pues tiene que ver con el interés también de los hombres. Y en ese sentido, me gustaría que hagamos una pequeña dinámica de cara a ir proponiendo algunas cuestiones a través de este podcast y esta charla. Y bueno, hacer esta dinámica antes de pasar a una pausa, una pequeña cápsula que también tiene preparado nuestro compañero Julio. Y esta dinámica es muy simple. Entendiendo, como lo hemos comentado hasta el momento, es un tema de interés social en general. Me gustaría preguntar en dos sentidos. Primero, Ale, ¿qué es lo que debes saber en cuanto lo vamos a hacer como puntos principales? ¿Qué es lo que debe de hacer o deben de hacer tanto hombres y mujeres que no precisamente se sienten identificados con este movimiento? ¿Qué es lo que deben de hacer para tal vez entenderlo? Es decir, no están en el movimiento, tal vez no participan, pero ¿qué consideras de manera puntual? ¿Qué es lo que debería de saber tanto aquellos hombres y mujeres que no están de acuerdo y que probablemente este podcast, que seguramente también lo están escuchando, ¿qué les podrías decir? ¿Qué es lo que deben saber? Por otro lado, vale, ¿qué es lo que consideras que deben de saber? ¿Sí? Las personas que están en el movimiento, que están interesadas, que participan, que están muy activas, lo vimos en el 28, ese precisamente, muy organizado el evento.
¿Qué es lo que deberían saber también? Aunque ya están enfocadas, ya están participando, tú como una persona que ha estudiado también el tema desde el punto de vista de lo legal, ¿qué es lo que consideras que deben de saber las personas que ya están en el movimiento, pero que tal vez probablemente podrían estar olvidando algunas cosas? Y finalmente una pregunta también muy importante que no quisiera dejar de hacer el día de hoy para Ale, después de que hagamos esta cápsula, es en el caso de y que esto nos lleva a un tema de Ale, que en su momento también te tenemos como invitada y que esperamos que también Vale esté. ¿Qué pasa con las mujeres trans? Y en cuanto quieren participar en el movimiento, en la postura que tiene el movimiento feminista ante este tema, y que bueno, estoy totalmente seguro que es un tema que nos vas a poder dar una pequeña introducción para que en su momento también sea un podcast. Es un tema muy importante también. Entonces comenzamos con esta pequeña dinámica. Ale, ¿qué es lo que consideras que deben de saber las personas que no están de acuerdo con el movimiento? Después continuamos con Vale. Ok, Mauricio, muchísimas gracias por cederme la palabra. Mira, no hay como un bien saber ser, ¿no? Esto es, ¿qué podrían hacer o qué recomendaciones yo les daría? Pues antes que nada, que sean empáticos con las mujeres. Yo creo que, pues digo, finalmente vienen de una mujer, todos tienen madre, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Algunos tienen hermanas, hijas, primas, sobrinas, ¿no? Ser críticos ante tantas cuestiones de violencia hacia las mujeres en general, ¿no? Poner atención, yo diría, en ciertos puntos donde les dé como esa inquietud, ¿no? A ver, de decir, ¿por qué no acercarse a las mujeres y hacer un ejercicio de, a ver, ¿a cuántas mujeres de aquí han sufrido algún acoso en la calle? ¿No? De verdad se van a sorprender que o sea, la mayoría tienen por lo menos una experiencia en su vida, ¿no? Aquí también es una parte de estar abiertos, empáticos, a deconstruirse y volverse a construir. El de construirse de manera individual generas pues ciertos conflictos, empiezas como esa crítica interna, ¿no? Y te vas quitando como ciertos prejuicios y tabús que han sido parte de, pues, de tu historia, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, somos una sociedad, vivimos de usos y costumbres, no dejemos de lado que estamos en Pachuca, que básicamente es provincia, aunque es una ciudad grande en crecimiento, pero pues no deja de ser provincia, ¿no? Yo creo que eso serían como lo que yo les aconsejaría, ¿no? También que se informen del tema, que tengan esa inquietud, porque como bien lo comentaba Vale, y sí me hace sentido, pues es que a veces los hombres no pueden vivir de la experiencia a través de las mujeres porque ustedes no lo han sentido, ¿no? Uh-huh. Y tampoco con esto es como decir, estamos resentidas con la vida o odiamos a los hombres, porque no somos misándricas, o sea, por ahí no va el asunto. Lo único es que nosotras, pues a través de esta lucha, ¿no? De aliarnos, de, como lo decía Marcela Lagarde, en el término de tener esta sororidad entre hermanas, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres. Y sí, digo, hay algunas cuestiones donde dicen, pues si no tienes útero, no opines, y pues eso ya va a partir como que debemos de respetar la individualidad de las personas y que cada quien decida lo que quiera que hacer con su cuerpo, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues de la ley, pues sí tenemos que poner, pues ahora sí que nombre a las cosas, ¿no? Porque lo que decía George Steiner, lo que no se nombra no existe. Entonces, y no me va a dejar mentir, Vale, ¿no? O sea, en la ley, si no tiene nombre y apellido, no hay manera de poderlo, pues, no defender, ¿no? En el caso, por ejemplo, y específico en cuestión de feminicidios, que también fue un término acuñado por Marcela Lagarde, que ella es una antropóloga mexicana que nos ha enseñado mucho. Entonces, yo los invito y las invito a hacer reflexiones, ¿no? A de verdad acercarse a lecturas feministas, acercarse a todas esas cuestiones que nosotras como mujeres se nos ha hecho, pues sí, o sea, hemos tenido que alzar la voz
por lo mismo, ¿no? Y bueno, no sé si quieres que te comente en este espacio la cuestión de la introducción, pues de mi tema, pues va aunado, ¿no? La cuestión de la comunidad LGBT con el Claro. movimiento feminista. Sí, adelante, Ale. Gracias. Entonces, por ejemplo, en mi tema de maestría, pues el tema fue homofobia, transfobia en México y la alternativa de la figura del asilo en la migración a Canadá. Vuelvo al punto. Aquí, tanto mujeres y comunidad LGBT, pues pareciera que no estamos como dentro del marco, ¿no? O nuestros derechos están como condicionados o, o la ley no aplica de la misma manera para todos, para todas, ¿no? Por ejemplo, ahorita me voy a enfocar un poquito más en la cuestión de construcción y construcción de las personas trans. En esto es transformando dinámicas urbanas en la vida cotidiana, caso México y Canadá. Porque tal pareciera que la comunidad trans, bueno, no tal pareciera, la comunidad trans ha sido de la más rezagada dentro de su mismo movimiento. Entonces surge el movimiento feminista, surge el movimiento LGBT por la lucha, y sí, de verdad es un tema también muy complejo y muy, muy complicado, la cuestión de si se unen o no las mujeres trans a la lucha. Entonces, en este sentido, pues yo diría que cada uno tiene su movimiento, ¿no? Cada una ha hecho su lucha y no me gustaría que desde el privilegio de la parte de que pues fueron hombres, o sea, nacieron hombres, crecieron hombres y en una parte de su vida tornaron a esa transición, por así decirlo, pues desde ese privilegio pues quiten a lo mejor lugares o invisibilicen parte de lo que la lucha feminista ha hecho, ¿no? Pero eso ya lo iremos trabajando en más adelante y ya con más a detalle lo veremos, lo iremos viendo, ¿no? Porque sí es una situación compleja, digo, finalmente cada quien tiene que luchar pues por su causa, pero digo, finalmente van de la mano, no nos hemos olvidado, pero sí, o sea, respetar como la individualidad, más que nada. Perfecto, pues esa es una muy buena introducción a una parte 2 de este podcast, seguramente. Y bueno, continuamos con la respuesta de nuestra compañera Valeria. ¿Qué recomiendas en este caso, Vale, a aquellos que sí están en el movimiento feminista, que sí están interesadas y que ya están participando? ¿Qué les recomiendas saber? Claro que sí. Claro que sí. Primero, pues, comentarle también a Ale que el tema es sumamente interesante, ese tema para una segunda oportunidad de podcast. Uh-huh. La verdad es que estamos, o sea, digo, la verdad en el sentido también de mi verdad, ¿no? De mi relatividad, por supuesto, pero la situación actual es sumamente interesante porque estamos en varios puntos de inflexión, ¿no? O sea, de unas tendencias que han sido ocultadas, porque no significa que no habían sido a lo mejor vividas, pero sí han sido ocultadas muy bien, o sea que han estado como en la superficie, no se notaba o no se ha notado mucho, por supuesto una superficie también manipulada, bastante manipulada, pero son esquemas de lo social sumamente interesantes, ¿no? Primero decir eso, luego pues para responder esta pregunta yo creo que uno de los ejes humanos más valiosos es la duda, o sea, a pesar de que, como comentaba hace rato, de la poesía y de la incertidumbre humana, ¿no? A pesar de que los seres humanos buscamos tener cierta certidumbre a cada momento, o sea, saber qué hora es, en qué día vivo, qué día es mañana, si va a pasar algo hoy en la noche o no va a pasar, o si tal vez en los próximos años voy a seguir en este tipo de vida o no, o sea, me encantaría saberlo y yo creo que los seres humanos tendemos a querer saberlo, tener la certidumbre
realmente es que aunque tengamos hoy una perspectiva de vida hasta cierto punto construida, creo que el eje de la duda nos permite hacer este proceso que comentaba Ale de deconstrucción, o sea, dudar hasta de lo que yo he asegurado. Eso yo creo que es un proceso valiosísimo humanamente hablando, en donde nos ponemos a reflexionar y damos oportunidad de que también haya otras posturas que podamos escuchar. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a veces nos queremos limitar a una perspectiva que ya nos aprendimos discursivamente hablando, o sea, que yo ya sé, ya repetí y ya quiero solamente abordar desde este punto de vista la vida. A veces el dudar de mis propios postulados, el dudar de mis propias revisiones o de mis propias experiencias permite que yo mire al mundo con mayor empatía y que al mismo tiempo yo pueda a lo mejor irme aproximando de manera más auténtica a alguna especie de conocimiento o de certidumbre, ¿no? Teniendo en cuenta que aunque, por ejemplo, las mujeres o los hombres se asuman como feministas, estén seguros del derecho al aborto y a la libre elección de las mujeres sobre su cuerpo, ¿no? De nosotras las mujeres sobre nuestro cuerpo, pues también se permitan y nos permitamos revisar algunos otros puntos que no están a favor. ¿Por qué? Porque también de esa manera enriquecemos nuestra postura. Si es que en su momento seguimos en esta postura firme, pues de esa manera la enriquecemos y además también de esa manera podemos comprender la postura ajena y eso también nos hace, de cierta forma, vivir en menos violencia, o sea, tener reacciones menos violentas y al mismo tiempo también poder convivir, ¿no? Porque la idea de la convivencia social no es que todos pensemos lo mismo, eso es una convivencia social pues disfrazada, ¿no? Es una convivencia no auténtica. La convivencia social auténtica, desde por supuesto mi punto de vista, es una convivencia con acuerdos y desacuerdos, incluso cuestiones irreconciliables, pero que permite que cohabitemos este espacio de vida, ¿no? Eso, muchas gracias. Perfecto, vale. Pues es muy interesante ambas posturas, ambos consejos que, bueno, dejamos en este podcast, que obviamente sabemos que invitan a la reflexión, invitan al diálogo, a los comentarios que seguramente van a existir y que, bueno, muy seguramente estaremos atendiendo. Vamos a pasar a una siguiente cápsula a cargo de mi compañero Julio, que precisamente en este mismo hilo de ideas, de recomendaciones, nos ha preparado una dinámica también muy interesante y que bueno, trata sobre autores precisamente, ¿no? Y esta cápsula se llama Lotería de Autores. Entonces los dejo con mi compañero Julio en esta cápsula y regresamos a Ignelia. Esto es Lotería de Autores y en la Lotería de Autores, una cápsula de todo el podcast de Ignelia, pues es invitar a nuestros entrevistadas, en este caso invitar a nuestras entrevistadas, pues a que nos hablen sobre Michel Foucault y con una cita específica, sin ahondar más en el tema, para que obviamente pues surja ahí las ganas de conocer más a Michel Foucault. Y quiero empezar con esta cita que dice Michel Foucault y dice: el poder no se centra en el Estado y la clase capitalista, sino que circula por toda la sociedad. Ahí está una cita de Michel Foucault. Bueno, Valeria, ¿qué nos puedes decir de Michel Foucault? Claro que sí. Mira, qué interesante. La verdad es que esta propuesta es sumamente interesante porque justo la divulgación es este manejo, ¿no? No significa que nosotros tengamos el poder de traducir a un autor, yo creo que nadie lo tiene, pero sí de ir construyendo redes de análisis sobre lo que sabemos que dijo, ¿no? Entonces, un aspecto importante para mí es
tomar en cuenta la recapitulación que hace en Historia de la Sexualidad y también Historia de la Locura acerca de esto que comentas, de que el control no nace meramente en una centralidad, ¿no? Sino que hay diferentes, ¿cómo puedo decir?, como replicadores de control. Y en el aspecto de la sexualidad, pues por supuesto que delinea muchos puntos en los cuales hemos sido oprimidos sexualmente y que vivimos también en un aspecto bastante complejo en la cuestión sexual, ¿no? Y por otro lado, en la locura, pues también hemos sido oprimidos y además hemos sido estigmatizados, ¿no? Con esta psiquiatría, que es un tema sumamente interesante. Bien, entonces, Mauricio, tercer punto. ¿Qué nos tienes de Michel Foucault? Pues aquí precisamente relacionado con lo que hemos estado platicando sobre el discurso, sobre lo que tiene que ver con el discurso normativo y también el discurso político, que bueno, como vimos, todo el tema que abordamos tiene que ver con esto. Pues Michel Foucault nos tiene hay un libro del 69 que precisamente se llama Arqueología del Saber. Y en este libro, bueno, precisamente él trata de proponer una reflexión en cuanto a el discurso de las sociedades, no desde el punto de vista histórico, sino como algo más allá. Es decir, comúnmente también pensamos que Foucault es alguien relacionado a la hermenéutica, pero es una persona que va un poco más allá. Y bueno, Foucault, y les recomiendo bastante a quienes están en algún tema de políticas públicas y sobre todo también en el tema de hacer una propuesta social, de hacer una iniciativa, que es a donde apuntarían muchas personas que se dedican a la investigación. Pues Arqueología del Saber de Michel Foucault de 1969 es un libro que no pueden perderse. Y por último, Alejandra, ¿cuál es tu aportación de Michel Foucault? Así es, mira, pues a mí Michel Foucault es uno de los filósofos más importantes de la historia. Eso sí, es un poquito complicado de leer, pero ya cuando te empiezas a quitar esas vendas de los ojos, te das cuenta realmente de la aportación tan interesante que hizo, ¿no? Por ejemplo, él habla mucho sobre el poder, ¿no? Sobre esta relación que existe de poder en todas partes, desde una escuela, un psiquiátrico, una cárcel. Entonces, si tienen la oportunidad, honestamente, de poder leer y desenmarañar a Foucault, se van a dar cuenta de toda esa represión en la que hemos estado, pues viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, pues, atraviesa con esas relaciones de poder. Y bueno, para analizar a Foucault, pues en la parte de la disciplina y el biopoder también, ¿no? Los dispositivos de locura y en este caso, pues la sexualidad. De hecho, es uno de mis mayores referentes en cuestión de temas de diversidad sexual. Entonces, básicamente Foucault era un gran estudioso y a mí me llama mucho la atención porque para conocer a los autores o tratar de entender como sus obras, pues es importantísimo conocer como su vida personal, ¿no? A mí me llama mucho la atención que Foucault pues era una persona realmente pues tenía su familia pues era muy adinerada y él pues era como la ovejita negra de la familia. Aparte era homosexual, ¿no? Entonces él tuvo que, primero querían que fuera doctor, ¿no? Dijo, ok, yo voy a ver lo de la psiquiatría, no voy a ser médico como ustedes quieran, pero pues una rama, ¿no? Y precisamente su estudio, digo, algo que sí yo, pues digo, ¿por qué lo hizo? Pero bueno, ahora sí que solamente él lo sabe. Quiso experimentar qué se sentía tener VIH, ¿no? Y él provocó todo para contagiarse. Entonces, es algo que me marcó, que dije, bueno, o sea, ¿hasta dónde, no? Como investigador social, filósofo, escritor y catedrático, ¿por qué llegar a ese punto, no? Hubiéramos tenido, yo creo que Foucault para rato. Desgraciadamente, pues en la época en el que él se contagió, pues no había los medios suficientes, la medicina, y no estaba todo tan avanzado. Pero yo les recomiendo, sí, la historia de la sexualidad 1, 2 y 3, si tienen la oportunidad de leerlo. Digo, hay más obras de Foucault, como mencionaba Mauricio, la arqueología del saber.
También está el poder, ¿no? La cuestión del poder, castigar. Es que no recuerdo bien cómo es ese, lo tengo aquí en francés, pero no recuerdo en español, pero bueno, es un buen referente, ¿no? Para aquellos que están en cuestión, como dicen, ¿no? Políticas públicas, relaciones de poder y cuestiones de género. Súper, pues ahí está la recomendación de Michel Foucault para que se acerquen en voz de gente que pues lo ha leído, que también lo ha investigado, que conoce, pues bueno, que lo ha citado en sus distintos trabajos de investigación, para que se puedan acercar al mundo de pues la teoría con este gran autor que es Michel Foucault. Y si no mal recuerdo, el que decía Alejandra es Vigilar y Castigar, que también es sumamente recomendable y hace todo un proceso histórico y reflexivo sobre la historia de las cárceles, la historia de cómo va evolucionando justamente estas dos palabritas, ¿no? Vigilar y castigar. Bueno, vamos a continuar con más aquí en Ignelia. Esto fue la capsulita titulada Lotería de Autores. Bueno, pues continuamos en Ignelia, podcast número 1, con un tema muy interesante. El tema que, bueno, pues hemos tratado de acompañar, de desarrollar con dos invitadas muy importantes, Vale, Ale. Y bueno, pues estamos ya en la parte de conclusiones. Hemos tomado por aquí algunas notas en cuanto a lo que nos hicieron favor de mencionar. Pues para ir cerrando el tema y teniendo algunas propuestas que puedan considerar nuestros escuchas. Retomo, en este caso, me permito tomar un poco de lo que noté. Pues algo que comentaba nuestra compañera Ale, el aborto no es un método anticonceptivo. El aborto, legal, para no morir. El acceso al aborto es una deuda histórica. Por otro lado, Vale nos comenta, en cuanto a la agenda feminista, pues se vive también una incertidumbre, como muchos procesos que vivimos en la sociedad. De igual manera, y algo que me gustó mucho escuchar, la maternidad es un proyecto de vida. La maternidad y la paternidad son proyectos de vida. Vivir en constante diálogo, conversar con posturas ajenas, nos ayuda a vivir en menos violencia. Y finalmente, pues la convivencia social es igual a acuerdos y desacuerdos, que tenemos que estar listos para poder dialogar entre eso, vivir en un diálogo constante. Sí, la verdad es que es sumamente agradecer primero a nuestras dos invitadas, a Vale y a Alejandra, pues por este tiempo. La verdad es que se alargó muchísimo el tema, pero es que es tan profundo y tan interesante. Yo me quedo también con muchas reflexiones muy, muy positivas y sobre todo eso, ¿no? Reflexiones que nos puedan ayudar pues a llegar también a conclusiones y a pensamiento. Y me quedo con esto, que el feminismo abarca, permea prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? La educación, la cultura, la tradición, los proyectos de vida, hombres, mujeres, niñas, niños, educación sexual, educación, etcétera, etcétera. Creo que sí es importante, incluirnos como hombres en esta batalla. Me quedo también con esto que dijo Alejandra, de que bueno, no podemos medirnos en las experiencias, ¿no? Porque pues no somos mujeres, pero y también aunado a esto que mencionaba tanto Ale como Valeria, el tema de ser aliados, ¿no? De hacernos conscientes que en este mundo vivimos todas y todos y que es importante pues buscar una mejor forma de vivir, de buscar la igualdad, de buscar la equidad y por supuesto pues creo que así avanzamos como sociedad, ¿no? Ya para ir cerrando, chicas, Alejandra, Valeria, pues muchas gracias. Rapidísimo,
¿qué tenemos que leer? ¿No? Tanto la gente que está metida en el tema de la investigación, la gente que a lo mejor no conocemos nada o mucho sobre el tema, los que están también que quieren participar, desde su corazón, desde su, no desde la cuestión del pensamiento nada más, sino desde esta motivación que es pues las ganas de querer cambiar las cosas. ¿Qué tenemos que leer? ¿Cómo informarnos? Rapidísimo. Y pues bueno, agradecerles por supuesto el hecho de que estuvieran aquí con nosotros. Ya para ir cerrando, comentarios generales, chicas, Valeria, Alejandra, si guste comenzar. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a los dos, gracias a la oportunidad. Yo la verdad es que lo que les puedo recomendar para, particularmente hago esta recomendación para las mujeres que desean estar en este camino también de la defensa de los derechos, que desean saber un poco más de las bases de lo que hoy se reconoce como un feminismo, pues una de las lecturas para mí más representativas es este libro de Una habitación propia de Virginia Woolf. O sea, realmente este libro a mí me generó un sentido de pertenencia hacia la defensa de mi ser mujer y bueno, por ahí también les recomiendo leer a Simone de Beauvoir. Desde mi punto de vista, y esto porque me encanta el existencialismo y la filosofía existencialista, pues Simone de Beauvoir desde textos, no nada más El segundo sexo, que a veces es como el más representativo, sino más bien irse un poquito más a este aspecto de novela de Simone de Beauvoir, que jamás será simplemente una novela, sino que hay un trasfondo interesantísimo acerca de las relaciones que se pueden dar en esta cuestión entre hombre y mujer, y mujer y mujer, y bueno, demás. Les recomiendo La invitada de Simone de Beauvoir también. Y bueno, pues estas son mis recomendaciones en el sentido básico para adentrarse un poquito a estas bases feministas. Ok, bueno, pues yo igual ya nada más para ir cerrando, porque bueno, nos encanta hablar y más de este tema que nos interesa, y yo les agradezco de verdad el interés que tuvieron de participar en este mini debate con un tema del aborto, que pues es un tema que está cargado, como ya bien lo hemos venido mencionando, pues de moralidad, ¿no? Y que pues eso ha impedido a las mujeres pues a ejercer el derecho sobre reproducción y sobre su propio cuerpo. Ahora, me gusta mucho también la situación de involucrar autoras mexicanas, nacionales, el producto nacional. Igual es un muy buen referente el que hizo Valeria. También de manera internacional yo tengo una autora que es Joanne Scott, ¿no? Que ella habla del género, es todo un tema, la cuestión del género. Y a mí, por ejemplo, un libro que en lo particular me impactó demasiado y fue con lo que yo a lo mejor tuve mis acercamientos con las teorías feministas, fue precisamente Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas, ¿no? Está muy bueno ese libro, yo creo que es una lectura digerible, entendible, y yo creo que más de una se podría identificar en esa postura, ¿no? Porque tal pareciera que las mujeres al momento de querer ejercer una sexualidad, pues nos denominan con 4 letras, ¿no? Y pareciera que los hombres tienen toda la libertad de ejercerla desde la edad que ellos quieran, y pues no hay un límite, ¿no? De poder estar con muchas mujeres y no pasa nada, ¿no? Inclusive es como un símbolo de orgullo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo los invito a todas y a todos a que tengamos una reflexión, que no normalicemos situaciones y que hagamos, y que ustedes como hombres hagan ese ejercicio, y van a ver que se van a sorprender de los resultados, de que por lo menos más de una mujer ha tenido algún tipo de abuso o ha tenido algún tipo de situación incómoda, y que no es una exageración de las mujeres el que estemos alzando la voz, sino es el hartazgo cultural que hemos tenido y que hemos vivido bajo una opresión y bajo el yugo del patriarcado. Yo creo que yo cerraría con esto. Gracias. Pues muchísimas gracias a Valeria, a Alejandra, es un gusto haberlas tenido aquí.
Y ya por último, Mau, pues mencionar nuestras redes sociales también, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues esperamos que la hayan pasado muy bien, compañeras. Y justo antes de mencionar las redes de donde está pues transmitiéndose este podcast para que lo puedan escuchar en el horario que ustedes gusten, también me gustaría preguntar, Ale, Vale, pues si tienen alguna red social, algún Twitter, una red social pública en donde a lo mejor tienen cierto contenido que les gustaría compartir, alguna cuestión que quisieran comentar en cuanto a red social, que también estará apareciendo en nuestras redes antes de ir a las redes de Ignelia. Vale, te doy la palabra, si quieres. Si quieres, comenzamos contigo, Ale. Por ahí, Okay, Vale tenía unos problemas técnicos. Sí. Pues mira, mis redes sociales manejo Facebook personal, es Alec Duque, como me pueden encontrar. Mi correo electrónico alecduque@gmail.com. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna situación o alguna recomendación, crítica, lo que ustedes gusten, pues con gusto será bienvenida. Excelente. Vamos a poderlas publicar si tú nos lo permites. Vale, ¿tienes alguna red social que te gustara Claro que compartir? sí. Sí, por supuesto. En realidad no uso demasiado las redes sociales. Tengo una red social, tengo Facebook, Valeria Zúñiga es mi Facebook. Y bueno, por otro lado, pues también mi correo electrónico. Soy un poquito de la vieja escuela, perfecto. Entonces les comparto mi correo electrónico, es valeriazuma, o sea, valeriasuma@gmail.com. Si es que alguna persona quisiera ponerse en contacto, yo creo que mi correo es perfecto. El Facebook lo checo de vez en cuando, ¿vale? Gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Pues vamos a poder encontrar este podcast y también el contacto con ellas a través del Facebook de Ignelia, y nos pueden encontrar así como Ignelia con K, como lo están viendo ahora mismo donde están escuchando este podcast. También nos encuentran como @ignelia.oficial.mx si buscan eso en Facebook. En el YouTube nos van a encontrar como Ignelia, pero bueno, en el propio Facebook estaremos publicando y muy próximamente pues estaremos también abriendo una cuenta de Twitter que consideramos nos va a apoyar mucho esta parte de abrir debate y discusión. Pues esas son las redes sociales, esperamos que la hayan pasado muy bien. Nosotros somos Mauricio Espinosa y Julio Acosta y bueno, por mi parte es todo, de verdad. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos quienes nos escucharon. A ustedes. Para ir ya para cerrar, estamos así desde hace rato. ¿Cómo se sintieron, chicas? Rapidísimo. Claro que sí. Pues yo muy contenta, muy contenta de la participación. La verdad es que me gustan ese tipo de espacios, entonces estoy muy contenta de haber aceptado su invitación y muy contenta de que me hayan invitado. Ale, ¿cómo te sentiste, Ale? Yo la verdad me sentí muy bien, una plática, digamos, entre colegas, entre amigos, básicamente agradecida por el interés que tienen en un tema que, digámoslo así, pues nos ha competido básicamente a las mujeres. Pues les agradezco demasiado, yo en lo personal me sentí muy bien, me extiendo a veces demasiado, pero igual tengo la disposición de poder participar, si ustedes me lo permiten, en cuantas veces sea necesario. Me encantó poder compartir este espacio con una aliada y una compañera, Valeria. Digo, finalmente aquí es donde precisamente se pone en práctica esa, pues, sororidad, ¿no? Y esa parte donde, pues, nos jalamos unas a las otras para trabajar en equipo, ¿no? Y que podamos compartirles. Y bueno, yo de verdad me siento muy, muy agradecida. Pues justamente de eso se trata, Ignelia, que podamos compartir nuestro pensamiento, lo que hacemos, la forma en la que nos movemos como sociedad. Eso es fundamental y Ignelia nació justamente para eso. Pues nos vamos, un gusto estar con Valeria Zúñiga, con Alejandra Duque, por supuesto también compartir el micrófono con mi amigo Mauricio, pues es también súper chido. Yo soy Julio César Acosta, esto fue Ignelia, hasta la próxima. Muy buena tarde, noche, mañana, donde quiera que nos escuchen. Muchas gracias, hasta la próxima.